Hechos capítulo 10. Había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada La Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Como a las 3 de la tarde, él vio claramente en visión a un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo: Cornelio. Con los ojos puestos en el ángel y espantado, él le dijo: ¿Qué hay, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como recordatorio ante la presencia de Dios. Ahora, pues, envía hombres a Jope, y haz venir a cierto Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda con un tal Simón Curtidor, quien tiene su casa junto al mar. En cuanto se fue el ángel que hablaba con él, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes, y después de haberles contado todo esto, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban viajando por el camino y llegaban cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, como al mediodía. Sintió mucha hambre y deseaba comer, pero mientras preparaban la comida le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo, bajado por sus 4 extremos a la tierra. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo, y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: De ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz volvió a él por segunda vez: Lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Esto ocurrió 3 veces y de repente el objeto fue elevado al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí acerca de lo que pudiera ser la visión que había visto, he aquí los hombres enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces llamaron y preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro se hospedaba allí. Como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y baja. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó para recibir a los hombres y dijo: Heme aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron: Cornelio, un centurión, hombre justo y temeroso de Dios, como bien lo testifica toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones en una revelación por medio de un santo ángel para hacerte venir a su casa y oír tus palabras. Entonces les hizo entrar y los alojó. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos. También le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al día siguiente entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo invitado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió para recibirle, se postró a sus pies y le adoró. Pero Pedro le levantó diciendo: Levántate, yo mismo también soy hombre. Mientras hablaba con él, entró y halló que muchos se habían reunido, y les dijo: Ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por esto, al ser llamado, vine sin poner objeciones. Así que pregunto: ¿por qué razón mandaron por mí? Entonces dijo Cornelio: Hace 4 días, como a esta hora, como a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa. He aquí, un hombre en vestiduras resplandecientes se puso de pie delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido atendida, y tus obras de misericordia han sido recordadas ante la presencia de Dios. Envía por tanto a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él está alojado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente envía a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: De veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra justicia. Dios ha enviado un mensajero
mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todos. Ustedes saben el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret y cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de Judea como en Jerusalén. A él le mataron colgándole sobre un madero, pero Dios le levantó al tercer día e hizo que apareciera no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Él nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, y de todo aquel que cree en Él recibirá perdón de pecados por su nombre. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles, pues le oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces les rogaron que se quedaran por algunos días. Hechos capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, contendía contra él los que eran de la circuncisión, diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a contarles en orden, diciendo: yo estaba orando en la ciudad de Jope y vi en éxtasis una visión, un objeto que descendía como un gran lienzo, bajado del cielo por sus cuatro extremos, y llegó a donde yo estaba. Cuando fijé la vista en él, observé y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras y reptiles, y aves del cielo. Luego oí también una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque jamás ha entrado en mi boca ninguna cosa común o inmunda. Entonces respondió la voz del cielo por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Esto ocurrió 3 veces, y todo volvió a ser retirado del cielo. Y aquí llegaron enseguida 3 hombres a la casa donde estábamos, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en la casa del hombre. Él nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor, cuando decía: Juan ciertamente bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio el mismo don también a ellos, como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder resistir a Dios? Al oír estas cosas, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Entretanto, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin comunicar la palabra a nadie, excepto solo a los judíos. Pero entre ellos había unos hombres de Chipre y de Cirene, quienes entraron en Antioquía y hablaron a los griegos, anunciándoles las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Llegaron noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén.
y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con corazón firme permaneciesen en el Señor, porque Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente fue agregada al Señor. Después partió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y cuando le encontró, le llevó a Antioquía, y sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía, y se levantó uno de ellos, que se llamaba Agapo, y dio a entender por el Espíritu que iba a ocurrir una gran hambre en toda la tierra habitada. Esto sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar una ofrenda para ministrar a los hermanos que habitaban en Judea, y lo hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.